Hola, continuando con los contenidos de fisiología, hoy vamos a hablar de electrofisiología. Vamos a abordar de una forma muy básica cuáles son las propiedades de la neurona y cómo éstas se excitan. Bueno, en primer lugar, como comento, tenemos que tener en consideración cuáles son las propiedades que tiene una neurona. En primer lugar está la propiedad de excitabilidad, es decir, la capacidad que tiene la neurona de responder a un estímulo. En segundo lugar está la capacidad de conducción de ese impulso nervioso, que puede ser sensitivo o aferente o motor o eferente. Y en última instancia está la capacidad de secreción de un neurotransmisor. Vamos a venirnos a esta imagen de aquí que representa la membrana. Aquí vemos la bicapa lipídica y los diferentes canales iónicos que van a permitir la entrada y salida de iones que va a cambiar el potencial de membrana de esa neurona. Esto es una neurona. A nivel del cuerpo pericarium podemos encontrarnos estos diferentes canales que van a permitir, como digo, bajo ciertas condiciones, la entrada o salida de unos determinados iones que van a terminar provocando la excitabilidad de esa célula. Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta qué es un potencial de membrana. El potencial de membrana nos viene a decir que dentro de la célula hay cargas eléctricas y que esas cargas eléctricas mantienen en reposo un valor estable. A eso se le llama potencial de membrana en reposo. Ese potencial de membrana en reposo, es decir, el valor eléctrico que tiene la neurona en una situación en la que no está siendo excitada, es decir, en reposo, viene dado por la diferencia de concentración a lado y lado de la membrana. Vamos a tener en consideración que esto es líquido extracelular, es decir, fuera de la célula, y que este lado de la membrana sería líquido intracelular. Pues bien, en el líquido extracelular tenemos una alta concentración de iones sodio. Los vamos a representar como estas bolitas de color rojo. Esa alta concentración de iones sodio contrasta con la baja concentración de iones sodio que tenemos en el interior de la célula. Así que lo vamos a representar dibujando muchas menos bolitas. La concentración de ion sodio fuera de la célula es aproximadamente 145 miliequivalentes, mientras que la concentración de sodio en el interior de la célula es aproximadamente de 15 miliequivalentes, o sea que hay una alta concentración de iones sodio fuera de la célula y una baja concentración de iones sodio dentro de la célula. Con el potasio, que vamos a representar en negro, sucede exactamente lo contrario. Hay una alta concentración de iones potasio en el interior de la célula, los estamos representando por bolitas negras, y hay una baja concentración de iones potasio fuera de la célula. O sea que, al igual que con el sodio, hay una diferencia de concentración de ion potasio entre el interior y el exterior, y hay una alta concentración de iones potasio dentro de la célula y una baja concentración fuera de la célula. La concentración de ion potasio dentro de la célula es aproximadamente 150 miliequivalentes, mientras que en el exterior de la célula la concentración de potasio es aproximadamente de 5 miliequivalentes. Bueno, esa diferencia de cargas al lado y lado en la membrana le aporta a la célula un potencial de membrana en reposo de menos 70 milivoltios. Ese valor de potencial de membrana en reposo se va a ver afectado, va a disminuir o va a aumentar en base a que la célula
pueda recibir algún ligando que provoque la entrada de iones o la salida de estos iones por estos canales que tenemos aquí. En rojo estamos representando el canal de sodio. Y en negro estamos representando el canal de potasio. Este canal de sodio es un canal iónico activado por ligando. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un ligando que se fije a este receptor que está dentro del propio canal, este canal de sodio se va a abrir y el sodio va a difundir a favor de gradiente de concentración. Es decir, como está mucho más concentrado en el líquido extracelular que en el líquido intracelular, ese sodio va a tender a entrar por ese canal. En el momento en el que la célula se inunda de iones sodio, su potencial de membrana en reposo ya va a dejar de tener un valor de menos 70 y se va a volver más positivo. Todo lo que haga que el potencial de membrana en reposo cambie de un valor de menos 70 hacia un valor más positivo se llama despolarización. Por contra, si por alguna razón ese potencial de membrana en reposo que tiene un valor de menos 70 se hiciera más negativo, menos 75, menos 80, menos 90, etc., estaríamos hablando en ese caso de una hiperpolarización. Es decir, una hiperpolarización es cualquier acontecimiento que provoca que el potencial de membrana en reposo se hace más negativo. Pero vamos a centrarnos en la despolarización. Como decía, tenemos canales de sodio que son canales iónicos activados por ligando. Si por alguna razón algún ligando se fija al receptor de este canal iónico de sodio se va a abrir. En el momento en el que el canal iónico de sodio se abre, como el sodio está muy concentrado fuera de la célula y muy poco concentrado dentro de la célula, ese sodio va a tender a entrar. Esa entrada de sodio, que son cationes o iones con carga positiva, va a cambiar el potencial de membrana en reposo. Vamos a representarlo con esta gráfica. En el eje de las abscisas tenemos tiempo, mientras que en el eje de las ordenadas tenemos el valor del potencial de membrana. Ese potencial de membrana, hasta el momento del reposo, tiene un valor de menos 70 milivoltios. En el momento en el que, por alguna razón, porque algún tipo de neurotransmisor o cualquier otra razón se fije a un receptor del canal activado por ligando que permite la entrada de iones sodio, esa célula se va a hacer más positiva. La entrada de iones sodio, como decía anteriormente, provoca una despolarización. Todo lo que provoque que el potencial de membrana en reposo se haga más positivo provoca una despolarización. Por contra, si este canal, o mejor dicho, otro canal, permitiera la entrada de aniones o de iones con carga negativa, el potencial de membrana, en lugar de hacerse más positivo, se haría más negativo. En este caso estaríamos entonces hablando de una hiperpolarización. Cuando el potencial de membrana se ve afectado en cierta medida, es decir, la entrada de iones de sodio provoca que el potencial de membrana se haga más positivo, pero no lo suficiente como para alcanzar un umbral situado a menos 55 milivoltios, en esas condiciones estamos hablando de un potencial graduado. Ese potencial graduado es una despolarización de la célula que no alcanza el umbral situado a menos 55 milivoltios. En esas circunstancias, la célula se despolariza y luego volvería de nuevo al valor de reposo.